su espacio estelar de fin de semana Enfoque 16, un resumen de los temas más importantes acaecidos durante toda esta semana. Lenis Martínez estará con ustedes y como siempre me acompaña el profesor Antonio Siniaco y la periodista vanideja Stephanie Martínez. ¿Cómo está? Muy bien, tanto Lenis como Stephanie, siempre saludando a los amigos de Enfoque 16 que cada fin de semana están en un toque de queda con nosotros, viendo y escuchando los análisis que hacemos en materia de economía, política, judiciales y todos los temas que han sido importantes durante la semana. Stephanie, ¿cómo te ha ido? Muy buena, profesor, buena, Lenis Martínez, como de costumbre. Hola. Bienvenidos a todos los dominicanos y, por qué no, extranjeros que cada fin de semana sintonizan Telecanal 16 para actualizarse en torno a todo lo que ha hecho estragos, ¿no? En la nación, en cuanto a noticias se refiere, algunas no tan agradables y algunas sí, bueno, pero esa es la misión que todo comunicador y periodista tiene, de llevar los acontecimientos a nuestra población tal y como son, de una manera objetiva. Y tenemos una muy importante con la cual iniciar, ¿verdad?, en este momento. Así es. Sí, como no, Stephanie y profesor, queremos, antes de dar inicio a este contenido de Enfoque 16, externar nuestra solidaridad con ese país de Europa, como lo es Francia, París, que al momento de grabar este programa, pues hubo 3 atentados en diferentes sitios de esa ciudad, y hasta donde, como vuelvo y reitero, grabamos el programa, pues hubo casi alrededor de 50 personas, 40 y tantas personas muertas hasta ese momento. Y bueno, nosotros nos sentimos muy consternados, por este suceso. Realmente hasta ahora que grabamos el programa, pues evidentemente no se saben cuáles fueron las causas del mismo, pero uno hace conjeturas. Y recordamos un poco tiempo atrás de aquella situación que hubo con la figura de Mahoma. Mahoma, correcto. Entonces, y creo que hasta hubo una especie de advertencia de parte de los musulmanes de que como que no se iba a quedar así. Quizás no, quizás sí, pero realmente es lamentable que personas que realmente no tienen nada que ver con todo aquello, pues hayan fallecido. Así es. Sí, pienso que es extremadamente lamentable. Como decía Lenis, uno envía sus condolencias y se siente identificado con el pueblo francés ante esta situación tan difícil que han estado pasando, y yo creo que los estados tienen que estar alerta ante toda esa amenaza, básicamente quizás del Estado Islámico, ¿no?, que ha venido atacando a esos países durante los últimos meses. Así mismo es, profesor. Y bueno, tenemos que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se pronunció de inmediato. Surgieron estos ataques y consideró los mismos como un atentado a toda la humanidad y a todos los valores universales que compartimos. Entonces, no ha querido hacer conjeturas con relación a la autoría de estos atentados, pero lo cierto es que se ha solidarizado, como lo han hecho otros jefes de Estado que han tendido la mano de inmediato a París en medio de esta situación donde decenas de personas, entre ellos niños, jóvenes, envejecientes, han resultado víctimas de esta crueldad. Qué pena. Bueno, ya iniciando con el contenido de nuestro espacio, iniciamos el mismo con el ya presidente del Colegio Médico Dominicano, que no se ha hecho esperar ya para todos los acontecimientos que han ocurrido en el sector salud. Y bueno, dijo que, o culpó, mejor dicho, al gobierno, al Ministerio de Salud específicamente, de ser los culpables de las muertes por dengue. Sostuvo que el Ministerio de Salud Pública ha manejado con improvisación la enfermedad. Que el Ministerio de Salud y el gobierno han fracasado frente a la lucha del dengue. Están derrotados gerencialmente y económicamente, por eso es la rueda de prensa.
el nuevo presupuesto del año que viene no trae absolutamente nada para la atención al enfermo. Pues yo creo que con 5 pesos usted va a resolver tantos problemas de salud existentes en este país a todos los niveles, múltiples problemas. Y lo que están haciendo es cancelando médicos, tratando de eliminar la pasantía de ley para ahorrarse unos pesitos, eliminaron ya la pasantía de posgrado. Esa es su política, disminuir la nómina, y eso es un error. Mira, y la verdad es que el doctor Waldo Ariel Suero inmediatamente ganó la presidencia del Colegio Médico Dominicano. Bueno, inmediatamente le entró a 2 manos. Es su forma de ser, una persona con características de anarquista. No ha de extrañar. Y gremialista 100%, entonces yo creo que el gobierno la va a pasar bastante difícil con Waldo. Mira, Lenis, a propósito, el doctor Cruz Jiménez descartó que la ministra de Salud Pública, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, sea la culpable del incremento de los casos de dengue. Cruz Jiménez deploró los ataques que se han vertido en contra de la ministra de Salud, los cuales calificó de injustos. Vamos a ver en este corte las declaraciones del doctor Cruz Jiménez. Cuando ha habido muerte por dengue es porque en el camino ha habido un fallo. La mayoría de las veces es el mismo paciente el culpable. ¿Por qué? Porque el dengue tiene una conducta. Te da fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general, que puede estar acompañado de hasta vómito, diarrea y otras cosas más. Entonces esos días el paciente se siente muy mal, está acostado. Al 4º o 5º día el paciente se sana. Desaparece la fiebre, el dolor de cabeza, entonces es ahí cuando empieza el peligro. Y a propósito de esas declaraciones del doctor Cruz Jiménez, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con él. Ella no es la culpable. ¿Por qué no comenzamos con los síndicos, todos? ¿Por qué no comenzamos por ahí? El ornato. Porque si bien se sabe que una de las causas principales de este mal es cómo están nuestras calles, llenas de cuánto coroto hay, basura. Entonces vamos a comenzar por ahí, pero como los alcaldes son posiciones electivas, la doctora Altagracia Guzmán, claro. Y mira que eso es para que ustedes vean que cuando uno está como para embromarse, por no decir con la jota, porque ella lo que hizo fue tapar un hoyo y cubrirle, o sea, sacar de un apuro al presidente Medina, porque me parece que ella no quería esa posición. Y es una persona que ya está comprobada su capacidad de gestión. Entonces vamos a comenzar por los alcaldes, que tenían una gran responsabilidad, una gran responsabilidad de mantener la ciudad y las provincias, todo el país, en óptimas condiciones, o por lo menos no a nivel de que hubo que hacer esa jornada mandada por el presidente, que no me pareció muy bien tampoco, porque se esperó a que esto llegara bien lejos para entonces hacer una serie de cosas que realmente no proceden. Entonces vamos a comenzar por los síndicos y después que me le den su cuota de responsabilidad a los síndicos, entonces vamos con salud pública. Vamos a limpiar el patio primero, como diría mi abuela, ¿verdad que sí? Y mira, es que yo quiero decir algo muy breve, Stephanie. Es que yo entiendo que a la doctora Altagracia Guzmán Marcelino le han entregado, como dicen, una papa caliente. No solamente una papa caliente, sino un cascarón vacío. Sí. Entonces, sin dinero, sin nada. No, claro. Están hablando que claro. Si la cambian, claro. No, que la van a cambiar, que claro. si quieren viene. Es que es muy fácil. Ese no es el problema, claro. Ese no es el problema. Señores, ella es una cultura. Ella asumió. Así es. Un problemazo. Así mismo es, ya cuando, sin recursos, pero cuando la ya la cosa está muy... Ese es el problema, igual que el director del hospital. Es muy fácil atribuir la responsabilidad de un asunto cuando ya se escapa de las manos de cualquier autoridad al que está al frente de esa institución. Pero yo siempre he dicho, el dengue, al igual que muchísimas otras enfermedades comunes y recurrentes de diferentes épocas en nuestro país, es un asunto de prevención mancomunada.
O sea, lamentablemente, y es así, la ministra de Salud Pública no se puede meter en la casa de todos los dominicanos a limpiar el patio, a descacharrizar, a almacenar agua, darle el correcto manejo al almacenamiento del preciado líquido. Por favor, y a sacar algo más vieja también. Exactamente, botellas, cascos de botellas, etcétera. Seamos realistas. Claro. El dengue es cuestión de todos, o sea, es más que evidente que Salud Pública tiene una deficiencia en cuanto a presupuesto se refiere. Recursos. Pero ¿dónde está el trabajo que debemos de realizar cada ciudadano desde nuestros hogares? No todo se lo debemos dejar al Estado, lamentablemente. Ahora sí entiendo que nuestras autoridades deben de hacer más hincapié en las jornadas de concienciación, porque sí he notado que cada vez que el dengue explota, entonces es que salen a la calle con las jornadas, con las charlas. Eso debe de ser además algo permanente, porque a la gente hay que estarle recordando. Y es una pena realmente, porque nosotros debemos de asumirlo. Medidas reactivas. Stephanie, Lenis, también ha aparecido, aparte del dengue, otro tipo el Zika. El Zika. Entonces, oye, es una que viene cosa, siendo prácticamente lo mismo, lo único que con un rash. Parecido de que a la chikungunya. Y entonces, el mismo dengue. Y lo produce el mismo mosquito. Y el mismo mosquito. O sea, entonces, es como un dengue mutado. Una mutación, correcto. Exactamente. Eso es increíble. Vamos a empezar a asumir medidas, señores, particularmente. A nuestras autoridades también deben de hacer su papel, pero nosotros también a poner el granito de arena que nos compete. Pero bueno, cambiando de tema, otro que también llama la atención y como que produce esa pequeña indignación, o no pequeña, no, esa gran indignación, es que vuelve el tema de los medicamentos falsos. El presidente de la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, Jaime Ángeles, aseguró que se ha incrementado la comercialización de medicamentos falsificados en el país. O sea, esto nunca ha desaparecido, pero ahora resulta que ha aumentado. Así es. Citó que entre las medicinas adulteradas que han aumentado sus ventas se encuentra el acetaminofén. Imagínense ustedes, en medio de este problema de dengue, que con lo único que se trata es con el acetaminofén. Imagínese usted que vamos a la farmacia a adquirir un acetaminofén que es falsificado. Eso es lo mismo que un asesinato. Ay, Dios mío. Lo mismo. Porque si usted, queriéndose tomar un medicamento, encuentra que no contiene el componente que usted necesita, pues puede perder la vida de igual manera. Pensando que supuestamente que es un medicamento que no es falso. Eso es lo grande, ¿no? Así mismo es. Pero vamos a escuchar las declaraciones de Jaime Ángeles. Adelante. Nosotros hemos tenido, desgraciadamente, también un acrecentamiento de todo lo que es las falsificaciones. Anteriormente, nosotros teníamos simples importadores de maletas. Hoy en día nosotros tenemos grandes fábricas industriales instaladas en la República Dominicana. Los operativos, que luego hablaremos de ellos, dan testimonio de toda esa estructura que se está encontrando en materia farmacéutica. Fíjense, muchachos, a propósito de medidas reactivas y no precisamente preventivas como debe de ser. Esto de los medicamentos falsos es una vieja historia y al parecer están en manos de personas que no se puede con ellas. Son muy fuertes, muy poderosas, pero hasta que no pase algún hecho lamentable. Por ejemplo, fíjense ahora, acetaminofén, un niño, una cosa, muere alguien, entonces la movilización de todo el mundo. O sea, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque eso ya es viejo, reincidente ese tema. Entonces, inclusive hacen operativos en almacenes, quemando medicamentos. Vamos a tratar de acabar con eso, porque jugar con la salud de un pueblo, yo creo que eso es algo muy fuerte. Bueno, y a propósito de salud, del sector salud, vamos a pasar con una interesante entrevista con la doctora Violeta Pineda, quien es especialista en fertilización in vitro. Es un tema que en nuestro país no se tiene la suficiente información al respecto, por eso hemos querido invitar a la doctora Pineda. Vamos a ver. Yo quiero que usted me diga sobre este procedimiento
¿En qué consiste? Bueno, la fertilización in vitro primero lleva sus indicaciones. O sea, cuáles son los factores que me llevan a realizar dicho procedimiento. Para eso primero tengo que tener una historia clínica completa de ambos cónyuges, en el cual yo voy a determinar cuáles son las causas de infertilidad y los factores agregados a estas, y voy a tratar de corregirlos antes de pasar a ese paso. Antes de pasar a la fertilización in vitro, hay métodos de baja complejidad. O sea, como son las relaciones programadas o coitos programados y también las inseminaciones intrauterinas. La fertilización in vitro tiene sus indicaciones, como son baja complejidad fallida, o sea, cuando una paciente ya ha hecho más de 6 a 8 ciclos de baja complejidad, ya sea de relaciones programadas o inseminaciones intrauterinas, donde tanto el factor ovulatorio como el factor espermático están adecuados, pero que ha fallado por tal o cual causa. Entonces ahí pasamos ya a lo que es la fertilización in vitro. Esa es una. Otra causa son las obstrucciones tubarias, que no tienen, ya sea por adherencias, infecciones, alteraciones anatómicas, tuberculosis pélvica, que no tengan corrección quirúrgica, porque no me vayan a permitir tener una trompa permeable, porque la trompa no simplemente es un tubo por donde pasan los espermatozoides y el óvulo y luego el embrión. No, cumple varias funciones. Mantener primero el medio adecuado para que ese espermatozoide sea capaz de llegar al óvulo y fecundarlo. Mantener el embrión ahí durante aproximadamente 72 horas hasta que llegue el momento de llegar al útero y implantarse. O sea que tengo que tener trompas adecuadas para hacer los métodos de baja complejidad. Entonces, cuando ya me fallan los métodos de baja complejidad, bueno, tengo que irme a fertilización in vitro. Otros pacientes que son candidatos son pacientes que han sido sometidos a terapia de cáncer, cualquier tipo de cáncer. Son candidatos a realizar los tratamientos de fertilización in vitro, ya sea que en algún momento dejaron sus óvulos congelados para utilizarlo posteriormente al tratamiento, o que no lo pudieron congelar en el momento antes de realizar el tratamiento de quimioterapia o radioterapia, que me afecta la función ovárica, porque me disminuye las células que están ahí en crecimiento, que son los óvulos. Entonces, esto tendría que ser tratamiento de fertilización in vitro, pero ya con óvulos donados o con espermatozoides donados en caso de los hombres que han tenido problemas de cáncer. Posteriormente procedemos a citar a la paciente a quirófano, hacemos una recolección de ovocitos mediante una punción guiada con sonografía. Es un método no invasivo, sencillo, la paciente se va a las 2 horas a su casa, o sea que no necesita internamiento. Si todo sale bien, si es hecho por profesionales calificados, se obtienen los óvulos y en el laboratorio procedemos a realizar el tipo de fertilización in vitro, que determine de acuerdo al factor. Si son pacientes que son jóvenes, con función espermática, con movilidad adecuada, de buena morfología y todo eso, y con óvulos buenos, procedemos a hacer la in vitro convencional, que simplemente dejamos el óvulo con el espermatozoide dentro de una plaquita, que por eso se llama in vitro, porque como la plaquita es transparente, es como si fuera encima de un cristal, de un vidrio. Entonces, al otro día esperamos que ocurra la fertilización, o sea, la fecundación de ese óvulo por el espermatozoide. Pero ese espermatozoide tiene que interactuar. Entre él y el óvulo debe haber una comunicación para que ocurra la fecundación. Al otro día lo vemos cuántos óvulos fecundaron y lo observamos durante un periodo de 3 a 5 días hasta el día que llega la transferencia embrional. Perfecto. Entonces, y hay otro tipo de fertilización in vitro que no es la convencional, que ya es tiene sus indicaciones, como son pacientes añosas, o sea, mayores de 40 años, que tienen óvulos que son viejitos, como nosotros decimos, y el óvulo es como si fuera un huevito, tiene una cascarita dura, y él impide que el espermatozoide entre. O sea, mientras más años, más durito. Exacto. Impide que el espermatozoide lo penetre de forma normal, o sea, no interactúa. Entre el espermatozoide y el óvulo no hay esa comunicación que debe haber. Entonces, al otro día cuando lo observamos no va a haber fecundación. Entonces nosotros ya, la ciencia avanzó tanto que permitió que por ahí
decidiéramos hacer lo que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Dentro del óvulo, nosotros con un microscopio de 1600 aumentos procedemos a hacer una inyección de ese espermatozoide que nosotros seleccionamos dentro de ese óvulo. O sea que sorteamos ya esa parte de que él tenga que interactuar con el óvulo y simplemente lo dejamos dentro y él tiene que activarlo. Y al otro día lo observamos, pasa todo igual, ver cuántos embriones tenemos, cómo van creciendo durante un periodo de 3, 5 o 6 días hasta que llegue a etapa blastocito o embrión. Vemos cómo creció, si tenía fragmentación, si crecieron asimétricos, si sus células estaban buenas, y dependiendo de eso entonces procedemos a hacer la transferencia embrionaria. Después de ahí simplemente nos queda esperar, porque ya nosotros hicimos nuestra parte. Tenemos un embrión limpio, el endometrio bueno para recibir ese embrión, pero él tiene que hacer su parte de interactuar con ese endometrio para poder implantarse. O sea que todavía el embarazo sigue teniendo su parte de suerte. Exactamente. Qué maravilloso, doctora. Es todo un proceso, es realmente espléndido ver cómo la ciencia ha avanzado tanto y se puede ayudar a tantas personas en ese sueño que definitivamente muchas veces no se puede lograr de manera netamente natural. Y ahí entonces me veo en la precisión de englobar 3 preguntas prácticamente al mismo tiempo, y es que se habla, yo quiero preguntarle cuáles son las probabilidades de éxito y ahí mismo preguntarle sobre eso que se dice, de que a veces cuando una persona se somete a una fertilización in vitro puede dar lugar a los partos múltiples, porque hay personas que dicen que necesariamente para que pueda fecundar uno hay que quizás depositar más de uno. O sea, aclárenos bien esa parte ahí, que de cierto tiempo. Primero le voy a decir que las probabilidades de éxito de la técnica oscilan entre un 35 y un 40%. Eso es independientemente de cada pareja y los factores agregados que tengan. Y que la tasa global de éxito en 5 años es de un 70% de las parejas que se someten a tratamiento de reproducción asistida logran tener un embarazo con un parto de un recién nacido normal y sano, o sea, a los 5 años. Que en la actualidad ya se considera que los embarazos múltiples con técnicas de reproducción asistida de alta complejidad ya no se deben dar, debido a que es lo mismo tú transferir un embrión que transferir 5 y arriesgarte a tener un embarazo de 5. Ahora lo que estamos optando es por transferir un solo embrión en etapa blastocista, que es un embrión que ya desarrolló, que alcanzó su etapa máxima, que debía estar afuera y ahí ya está listo para implantarse. Pero eso se decidió ahora, ¿verdad? En vista de los eso casos. tiene años ya que se están planteando, o sea, en vista de los casos, claro que sí, porque tú le agregas menos morbilidad a la paciente. Los embarazos múltiples no son normales, son embarazos patológicos. Tú tienes más riesgo de prematuridad, más riesgo de partos pretérminos, de enfermedades propias del embarazo. ¿Y por qué llegar a tanto si tenemos la oportunidad de que esa paciente, si tiene 5 embriones que son buenos, bueno, pues puede congelar 4 y transfiere 1. Y tendría la opción de que si en 1 año, 2 años, 10 años, cuando quiera volver a utilizar esos embriones, los descongela y se los transfiere. Y tendrían la misma calidad que en el momento en que fueron congelados, o sea, con sus propios óvulos o con sus propios espermatozoides. ¿Y cuál es el proceso para donar? Primero se estudian de todas las virales, enfermedades de transmisión sexual, se va con el psicólogo, lo evalúa y determina que es una persona sana, que vive por cuenta propia, sin ningún motivo de lucro, para ayudar a esas personas. Pasan por varios talleres, pasan por varias charlas y varias evaluaciones antes de entrar al programa de donantes. Ya. Me llama mucho la atención porque yo sé que en la población marileja se desconocía este punto, de que aquí en el Instituto Materno Infantil y Especialidades Médicas IRMI, ¿verdad? Es bueno que nuestra población sepa que contamos con los equipos, con toda la logística necesaria para este proceso y que la gente pueda acercarse con toda naturalidad. Aquí donde usted en busca de estas orientaciones tan importantes. De manera, doctora, que yo le agradezco inmensamente este tiempo valioso que usted nos ha dedicado para toda nuestra población, que entiendo es un tema bastante importante. Y por último,
dígame cuáles son los días que usted puede viene aquí, que la gente puede venir a acercarse a usted, y los números de teléfono que usted pueda ofrecer. Bueno, estamos aquí los miércoles a partir de las 4 de la tarde y el número al cual se puede comunicar es al 809-961-5811 y a venir aquí a la clínica, llamar, buscar información. Estos procesos no tienen cobertura de ARS. Todavía no hay una ley de cobertura, porque todavía hay que centrar en esos organismos institucionales de que la infertilidad es una enfermedad y que las mujeres y los hombres tienen derecho de ser padres, o sea, que es un derecho. Sí, así es. Para que le permitan la cobertura de esos tratamientos, porque son tratamientos muy costosos, tanto lo que es la parte de laboratorio, la medicación y todo eso. Pero hay países donde ya hay legislaciones que se han permitido todos esos tratamientos con coberturas de obras sociales, o sea, de los seguros médicos. Ojalá que pronto pudiésemos contar con eso. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, un placer para mí haber compartido con ustedes y que me hayan invitado a su programa. Esperemos que en otra ocasión nos veamos. Claro que sí. Sin desperdicios, las declaraciones de la doctora Pineda. Ahí está, muchísimas parejas a nivel nacional tienen su sueño frustrado de tener sus hijos por problemas de infertilidad que presenta muchas veces tanto el hombre, pero también la mujer. Ahí está, ya ustedes conocen el proceso, hay riesgos que se toman, pero bueno, el resultado muchas veces, la mayoría de las veces, es satisfactorio. Así es que ahí tuvieron los números telefónicos de la doctora, pueden contactarla en cuanto lo deseen. Es momento de una pausa, ¿verdad que sí? Así es. Vámonos y de inmediato regresamos con todos ustedes. Banco Central de la República Dominicana informa que a partir del 1 de octubre de 2014 estará circulando la nueva familia de billetes que incorpora la Rosa de Bayahibe, declarada por el Congreso Nacional como Flor Nacional mediante Ley 146-11. Contiene nuevas medidas de seguridad a nivel de los más altos estándares internacionales y tienen tonalidades de colores mejoradas para evitar confusiones. Les invitamos a conocer las características de los nuevos billetes visitando la página web www.bancentral.gov.do/Nuevos Billetes 2014 y en las redes sociales Banco Central RD. Estos nuevos billetes coexistirán con los billetes actuales de iguales denominaciones hasta que estos se agoten y se complete su sustitución. Los actuales billetes mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas. Recuerden cuidar los billetes, no rayarlos, no graparlos ni romperlos. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El trabajador es la razón de nuestra existencia. Velamos por la prevención de accidentes laborales y en caso de que ocurran, todos los gastos son cubiertos en un 100%. La ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones. Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes
sin preocupaciones. De regreso en Enfoque 16 y mire, hay que entrar al tema político. Claro, profesor, que está candente. Muy candente. Mire, yo quiero hacer una reflexión con respecto al tema político, porque el nivel de transfugismo que se está dando aquí en la política dominicana impresionante, es impresionante. Y yo creo que la no aprobación de la ley de partido, y bueno, creo que más de 10 años debe estar esa ley en el Congreso, y yo creo que eso le hace mucho daño, obviamente, a la partidocracia en la República Dominicana. Porque eso hay que limitarlo, eso hay que acabarlo, señores. Eso degrada la política dominicana. Gente que quizás no alcanzó, no puede alcanzar un puesto, y entonces se va a otro partido político. Yo creo que eso, evidentemente, tendrá en un momento determinado que pararse. En esta semana, el aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, fue impedido de entrar al club de los legisladores, donde sería proclamado como candidato a alcalde por el Frente Amplio. El también diputado denunció, además, que ha sido víctima de atropellos de la alta dirección del Partido de la Liberación Dominicana, quien alegadamente amenaza con cancelar a empleados del gobierno que respaldan sus aspiraciones. Vamos a ver en este corte este problema de Manuel Jiménez. Vamos a ver. Yo no sabía que para hacer en el restaurante una rueda de prensa como esta necesitábamos ese permiso. Todo esto y lo que falta, prepárense, no lo sabemos. Están comprando compañeros, están dando contrata a compañeros para que no puedan a Manuel Jiménez, están diciéndole que si te veo en la foto te cancelo. Es decir, todo eso es enfrentar al poder. Bueno, lo cierto es que hay que primero saber si ese club estaba destinado o se podía hacer ese tipo de actividad en el mismo. Porque si no, quizá entonces fue buscando la manera de que haya un choque. Ahora bien, profesor, yo en la partecita de porque no fue complacido con X candidatura, sí, él se marchó. Yo no estoy tanto de acuerdo con usted. Quizás más que porque no se le complació, porque eso no es algo que se regala, eso hay que ganárselo. Claro. Pero por otro lado, yo diría que quizás es por los problemas tan profundos que ahora mismo están existiendo en ese partido, claro, y que quizás él vio que no iba a poder con eso, decidió marcharse. Y ya de marcharse, pues bueno, me imagino que lo más obvio y óptimo desde su perspectiva era pues buscar una entidad política en la cual pues desarrollar sus aspiraciones. ¿Qué tú dices, Stephanie? Así mismo es, Lenny, pero también tenemos otro tema en el ámbito político y que se relaciona bastante con lo que estás planteando, y se trata del Partido de la Unidad Nacional. Anunció que abandonará la alianza con el Partido de la Liberación Dominicana y el Bloque Progresista por la manera en que el presidente Danilo Medina administra el Estado, según han manifestado. En ese sentido, el presidente del PUN, Pedro Corporán, no descartó presentarse como candidato presidencial para el año 2016 o aliarse a la oposición. Escuchemos. Sí podemos informar que vamos a discutir 4 alternativas posibles. Primero, un proyecto presidencial encabezado por este humilde mortal, apoyado por un sector económico del país. Segundo, un proyecto presidencial con un extrapartido de una comunidad altamente representativa en el plano social y religioso de la República Dominicana. Tercero, un proyecto de alianza con el doctor Guillermo Moreno y su partido Alianza País. Y cuarto, un proyecto de alianza con el licenciado Luis Abinader y el PRM. Y bien, señores, continuando con los temas políticos y algunos también que les rodean, como lo fue
la renuncia de los 5 miembros de la Comisión de Veeduría del Instituto Nacional del Bienestar Estudiantil, que renunciaron en esta semana y revelaron que la dirección de esa dependencia violó la ley de libre acceso a la información pública al negarse a entregar las informaciones que le fueron solicitadas. Johnny Martínez, representante de la Iglesia Evangélica, planteó que renuncian con frustración a una función que ejercían de forma gratuita, que desempeñaron con esmero y dedicación porque no fueron tomados en serio. Veamos. Queríamos, por ejemplo, el presupuesto por anticipado que iban a tener. Requeríamos sobre los presupuestos ejecutados para poder comparar una cosa con otra. Y de repente también nos dimos cuenta que, por ejemplo, en la provincia de Salcedo, a los proveedores se debían más de 100 millones de pesos. Vimos varias intoxicaciones de niños. Nosotros le damos prioridad a eso, a la forma de alimentación y al manejo de los alimentos. Y requeríamos que nos dijeran si se había activado un protocolo que ellos tenían en ese sentido. Mira, Lenny, y siguiendo con el tema de esta renuncia, el senador por la provincia de Monteplata, Charles Mariotti, calificó de apresurada la renuncia de los integrantes de la Comisión de Veeduría del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Mariotti consideró que los renunciantes han sido injustos, ya que obviaron los logros que han tenido las comisiones de veedores desde su designación por parte del presidente Danilo Medina. Vamos a ver esta declaración de Mariotti, vamos a ver. La articulación con la sociedad civil, su integración a las comisiones de veedurías es un logro de este gobierno irrefutable, robusto. La inmensa mayoría de las veedurías funcionan y esa articulación con la sociedad civil, esa coparticipación en los procesos de gestión, de la gestión pública, hablan claramente del compromiso de Danilo Medina con la transparencia en el manejo del Estado. Yo pienso que todo esto, esa renuncia de la comisión, de parte de la comisión de los veedores, es como piezas de un rompecabezas. El señor Mariotti dice que bueno, que fueron injustos, pero ellos también alegan que hace mucho que para ejercer sus funciones, pues, no la pueden hacer de la forma que se supone que deben de hacerla, porque se le están poniendo trabas. Entonces, para mí esto es solamente una pieza del rompecabezas que como que se está formando, que ya está cogiendo forma con todas las cosas extrañas y raras que están pasando ahora mismo en la gestión del señor Danilo Medina. Por otro lado, se celebró por primera vez en el país el primer Congreso Internacional de Branding Político, el cual contó con la presencia de expertos extranjeros en dicho tema. En la actividad, los especialistas Chago de Marta y Jorge Jerez manifestaron la necesidad de replantear el método utilizado por los políticos dominicanos en las denominadas campañas proselitistas. De cómo funciona el cerebro del orador que gana, cómo funciona la disciplina, la forma de pensar a la hora de mejorar cada día nuestro discurso. ¿Cómo podemos hacer para mejorar cada día nuestro discurso, nuestra ejecución? Bueno, la gran diferencia de nuestra concepción de la consultoría con respecto a otras empresas es que no construimos, literalmente no construimos candidatos. Nuestro trabajo éticamente y responsable es simplemente conocer a fondo el verdadero ser, la verdadera persona, su valor de marca, lo que lo define como ser. Señores, y a propósito de campañas y todo este tema, en esta semana que recién finaliza, el expresidente Leonel Fernández salió al ruedo, por fin, que teníamos mucho que no sabíamos de él, y quien aseguró que se integrará a la campaña reeleccionista del presidente Danilo Medina, tan pronto esta se inicia en febrero del 2016. Sobre su ausencia en los actos de proclamación de los candidatos a senadores por el PLD, Fernández manifestó que no es erróneo, ya que esas juramentaciones han sido asumidas
por el presidente Medina. Veamos. Eso es muy sencillo, cuando la campaña empiece. Cuando la campaña empiece. Es que ustedes me preguntan que cuándo voy a participar, cuando se abra la campaña. Porque no me corresponde a mí, le corresponde al presidente candidato. No, lo ha asumido el presidente de la República y eso es su espacio. Si ya lo está haciendo, no tengo yo que hacerlo. Pero yo estaré ahí, no se preocupe. ¿Cuándo inicia la campaña entonces? Donde me llamen, donde me llamen. Siguiendo con el doctor Leonel Fernández, que fue evidentemente noticia durante esta semana, ciudadanos expresaron diferentes opiniones en torno al anuncio del doctor Fernández de que se va a reintegrar a la campaña presidencial de Danilo Medina y los candidatos oficialistas del PLD, tanto al Congreso como a los municipios en el 2016. Algunos de los entrevistados por Noticias 16 dudan que el exmandatario o expresidente respalde a Medina y afirman que hará lo que hizo el presidente del PRD, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que no apoyó al expresidente Hipólito Mejía en el 2012. Veamos estas declaraciones. Yo lo veo deudo, yo no lo creo. ¿Usted no cree que el presidente se va a integrar? No, señor. No, el político no perdona. ¿Y por qué usted dice? Bueno, porque todos conocemos lo que se le ha hecho al presidente Leonel. Entonces, ¿usted cree que eso es nada más guaje? Él no se va a integrar. Lo dudo. ¿Por qué lo dice? Pues es que esa gente no comparte nada. Esa gente no comparte con nadie, ni entre ellos mismos. Los políticos todos son enemigos, todos, ninguno son amigos de que por atrás, pero desde que ven algo, países por atrás se le van. No necesariamente la integración de Leonel significa el triunfo del PLD. El PLD es un partido unificado y disciplinado y el presidente Leonel Fernández no va a cometer el error de no apoyar, de no continuar con su partido en el poder. Eso es una estrategia de la oposición, buscar la manera de ver cómo divide y cómo crea una percepción que no se va a dar. Bueno, y dejando los temas políticos de ladito, vamos a pasar con el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien se unió a los sectores que demandan del gobierno mejorar la comunicación con la población. En ese sentido, López Rodríguez respaldó que el presidente Danilo Medina se refiera a los temas de importancia para el desarrollo del país a través de los medios de comunicación. Yo soy el primero que deseo que el presidente hable. Yo siempre. ¿Por qué? La suprema autoridad es el que tiene más competencia para hablar y sabe lo que tiene que decir y lo que realmente pues espera a la gente que diga. Así que esperamos que el señor presidente pues informe al público. Bueno, ya me refería con relación a este corte que acabamos de ver la semana pasada, hice referencia al mismo tema y es que eso es lo correcto. Si el presidente Medina, con todos esos temas tan fuertes, trascendentales, importantes que han pasado, no quiere hablar, pues debe de actuar y hablar por hechos. Por ejemplo, cerrar la OISOR. Eso es una buena conversación. Ahí no hay que abundar. Eso es un buen hecho, ¿eh? Exactamente. Si él no quiere hablar, pues bueno, eso es un buen hecho que hablará solito. Igual como, por ejemplo, el asunto de los dos pilotos que se escaparon, hay que decirlo así, ¿verdad? Bueno, el Poder Judicial es un poder independiente del Ejecutivo, ¿verdad? Pero sí puede quizá interpelar, ¿qué usted dice, profe? Puede interpelar a esos jueces y bueno, que den explicaciones de por qué lo hicieron. Eso es, también él no tiene que hablar. Y eso es un hecho. O sea, hay muchas cosas, pero que definitivamente el primer mandatario, como lo dice su nombre, es la persona que nos da que da la cara por nosotros todos y que es el jefe de todos esos funcionarios que están administrando la cosa pública. Entonces no se puede ir de ladito. Tiene que o hablar con hechos o decir realmente, porque vuelvo y reitero, no creo que ninguno de esos hechos cuente con el apoyo del presidente Danilo Medina. Eso es así. Bueno, y continuando con las informaciones,
el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, afirmó que el presidente Medina no habla con la prensa ni la población porque no tiene logros que exhibir y le da vergüenza. Abinader sostuvo que al mandatario hay que interpretarlo al revés, porque sus acciones contradicen sus palabras. ¿Qué puede decir Danilo Medina? ¿Puede decir el que ha mejorado la educación donde se han invertido miles de millones de pesos? No puede decirlo. ¿Puede decir que ha mejorado la salud? No puede decirlo. ¿Puede decir que ha mejorado la delincuencia? No puede decirlo. ¿Puede decir que ha mejorado y que hay más empleo? No puede decirlo. ¿Puede decir que hay menos corrupción? Hay más corrupción todos los días. ¿Puede decir que hay más institucionalidad? Hay menos institucionalidad en este gobierno. Danilo Medina no puede decir y no puede mostrar un solo logro en su gobierno. Y por eso es que está callado, porque tiene vergüenza de hablar. Mira, la verdad es que cuando uno observa al presidente Danilo Medina, que le dicen, bueno, no habla. Lo peor es decirle a un presidente que es mudo. Yo creo que eso es un mote que el presidente de la República tiene que evitar que le digan. Porque eso puede ser incluso hasta un mote de campaña, para que ustedes sepan eso. Pero también los presidentes hablan por señas. No tiene que ser por hechos, sino también por señas, ¿verdad? En el lenguaje beisbolístico, uno observa que los managers, ¿cómo hacen? Son señas que hacen. Entonces, como tú has dicho y mencionaste, una buena señal, una buena seña es eso de la OISOE. Evidentemente envía una señal importante a la sociedad dominicana y le quita una presión importante a su gobierno, que yo creo que el presidente de la República tendrá en algún momento que tomar una decisión con respecto a esa situación. Pero no sé qué decisión, porque inclusive en el presupuesto ahora para el 2016 le fue aumentada la partida. Claro, entonces yo creo que, cuidado si por eso que no quiere el profe. Así es. Bueno, vamos a cambiar de tema. El Procurador General de la República rechazó la propuesta del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, quien sugirió volver al método anterior de los permisos de importación de alimentos. Francisco Domínguez Brito consideró ese planteamiento como inadmisible, ya que podría ser un modelo de incentivo y promoción de la corrupción. Totalmente improcedente, totalmente intolerante que nosotros volvamos al pasado, y la propuesta que se hace en este sentido por parte del candidato presidencial no es más que un incentivo a la corrupción, no es más que un estímulo a la corrupción. Lo que se quiere es tal vez con ello premiar a algunas personas que puedan estar financiando campañas electorales o no sé, cualquier otro objetivo. Lo que sí le puedo decir es que jamás podemos permitir volver a la corrupción en los permisos de importación agropecuaria. Bueno, realmente yo no sé si promueve la corrupción eso de los permisos. Lo que sí es cierto es, tanto al Ministerio de Agricultura, como Industria y Comercio, si no hay la suficiente producción, por ejemplo, de plátanos, por poner un rubro, no hay la suficiente producción, entonces hay que importarlos para que pueda entonces llegar hasta el consumidor, hasta el público, a un precio más económico. Entonces tienen que importar la cantidad suficiente, porque es que, profesor, usted es su materia, a mayor demanda, claro, se encarece el producto. Así es, entonces, para que eso suceda al revés, debe de haber mayor oferta, ¿cierto, claro, profesor? Claro. Entonces, eso es cuestión única y exclusivamente del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Industria y Comercio, que deben de ponerse las pilas con eso. Lo de los permisos, bueno, ya ellos sabrán, pero la misma corrupción a la que hace alusión el procurador, hay corrupción porque se le permite que los funcionarios que están en esos puestos para hacer ese tipo de transacciones y de documentaciones, pues si le permite que hagan lo que quieren, va a haber corrupción. Claro. Porque si las cosas se hacen de una manera adecuada, no creo que haya corrupción. Señores, sí, pasando rapidito a otro tema, como lo fue el paro, que en esta semana recién
pasada hubo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Federación de Asociaciones de Profesores de la UAS advirtió que si prontamente el año que viene, a inicio del año que viene, no da respuesta al gobierno, paralizarán de manera indefinida las labores docentes y administrativas de la academia. Profesor, bueno, yo sé que a usted a veces cuando son temas de la universidad no le gusta opinar mucho, pero yo pienso de manera muy personal que quizás el aumento es pertinente, quizás no ganan lo suficiente. Ahora bien, yo pienso que antes de pedir aumento, lo que debe de procurarse es que haya un saneamiento, que la nómina de la UAS sea una nómina adecuada, que sea real, verdadera, y no como se dice que hay muchísimas botellas, muchísima gente cobrando muchísimo dinero sin hacer nada. Entonces primero vamos a arreglar esa parte y después vamos a ver los sueldos. Yo creo que eso es lo más idóneo para que usted tenga, para que el que hace el reclamo tenga la credibilidad suficiente y se le haga caso. Mira, yo creo que lo que tú has planteado, Lenis, es una preocupación también de una gran cantidad de profesores, docentes universitarios allá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de que la universidad hay que sanearla, la universidad tiene que ser más transparente, la universidad tiene que publicar su nómina. Todo eso son tareas pendientes que la UAS, yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y yo evidentemente que me siento identificado con el planteamiento del saneamiento. Y eso le permite y le permitirá a la Universidad Autónoma de Santo Domingo pedir más recursos con mayor, vamos a decir, potabilidad y credibilidad. Claro que y eso es muy importante. Nosotros los que somos parte de la UAS tenemos que abocarnos a hacer un saneamiento. Bueno, y por otro lado, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente llamó a los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad a afiliarse al Sistema Dominicano de la Seguridad Social. La directora del CONAPE, Natalie María, precisó que esa institución tiene contemplado incluir a 571,000 envejecientes en una primera etapa. Es importante destacar que al día de hoy 571,000 adultos mayores pobres de este país tienen seguro subsidiado SENASA. Estamos hablando que de 603,000 adultos mayores que califican que son pobres, son personas vulnerables. De esos 603,000 adultos mayores, ya hay 571,000 que tienen SENASA. También queremos hacer el llamado de que algunas personas no pueden accesar a este seguro porque no tienen un documento, no tienen cédula o no han podido accesar a tener su cédula actualizada. El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, junto a la Junta Central Electoral, le dará apoyo. Bueno, y como siempre tenemos que augurarle éxitos a Natalie María con esa importante y loable trabajo que está realizando en el CONAPE. No podemos finalizar este espacio sin mencionar, sin nombrar que los restos del popular merenguero dominicano Benny Sadel, fallecido la semana pasada en New York, fueron velados en la funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga, en el ensanche Osama. El cadáver del artista posteriormente fue trasladado a su pueblo natal de Tamayo para darle cristiana sepultura. Benny Sadel murió en un hospital del Bronx, en la ciudad de Nueva York, agobiado por una agresiva leucemia que en poco tiempo le arrebató la vida. Así es. Bueno, señores, y solamente hay que desearle, que Dios paz a sus restos y que lo tenga en gloria. A ese gran artista dominicano que de forma particular me gustaba muchísimo, y creo que el merengue está de luto en nuestro país con la pérdida de este gran artista. Así es. Y bueno, señores, yo creo que hemos llegado al final de su espacio de fin de semana Enfoque 16, y bueno, deseándoles como siempre que pasen un feliz resto
del fin de semana, muchachos. Hasta luego. Pásenla bien, Dios les bendiga. Así es. Bye, bye.